Buenos días, profesor. Hoy día vamos a tocar reglas de origen y su impacto en el comercio internacional. Este trabajo está presentado por Valeria Chan Rudy, Escriba Pérez Carlos, López Milla Stacy, Silva Allison y mi persona Salazar Arce Zoila. Bueno, nuestro trabajo consta de un objetivo general y de tres objetivos. En realidad, el objetivo general es el poder analizar las reglas de origen y su impacto que tiene en el contexto del comercio internacional. Y los objetivos específicos son el analizar la importancia que tienen las reglas de origen, explicar acerca de los requisitos específicos de origen y explicar la situación actual del comercio internacional y su impacto en los negocios. La definición de las reglas de origen es que son las características con las que debe contar un producto, ¿no? Para poder determinar su origen o nacionalidad. Estas características tienen que estar ajustadas a los criterios de origen que se establecen en un acuerdo comercial. Si nos remontamos a la historia, existe un documento que data del año 1973. Este documento ya menciona las reglas de origen de manera global, pero entra en vigencia exactamente en el año 1974. Este documento, valga la redundancia, es más conocido como el Convenio de Kioto. Exactamente es la Organización Mundial de Aduanas la que realizó tal convenio con el fin de simplificar y armonizar los regímenes aduaneros. En esta lámina vamos a hablar de la importancia y de los objetivos. El objetivo de las reglas de origen primordial es que buscan evitar la captura de preferencias arancelarias por parte de países terceros que no conforman la operación de compra y venta, por así decirlo, que hay entre dos empresas que participan. Estas reglas son importantes porque contribuyen un punto que se dirige a las figuras del comercio internacional más conflictivas, ¿no? Como lo son los aranceles, los tratados preferenciales, que están ligados a los aranceles y también dumping, etcétera, etcétera. Otro punto porque son importantes es porque en los últimos años han aumentado los comerciales preferenciales. Básicamente, un acuerdo preferencial es un trato a favor de los países menos desarrollados, ¿no? Por parte de los países más desarrollados o potencias. Estos tratados conceden la eliminación o reducción de los derechos arancelarios y otros obstáculos al comercio internacional. Bueno, en la actualidad, las reglas de origen se clasifican en dos. Una son las reglas de origen preferenciales y las reglas de origen no preferenciales. Según el ABC entre Estados Unidos y Perú, o el Tratado del Libre Comercio que mantienen estos dos países, menciona que las reglas de origen preferenciales buscan determinar el origen de una mercancía según el contexto del acuerdo, con el fin de otorgar trato arancelario preferencial. Las reglas de origen, una es la de, o sea, se refiere al arancel reducido en un rango de tiempo hasta llegar al porcentaje liberado que figura en los acuerdos comerciales. Y también la desgravación inmediata. Básicamente, esto surge ni bien entra en vigencia un acuerdo comercial. A continuación, vamos a realizar un caso de desgravación por etapas, criterios de un producto que cumple con las reglas de origen. Ahí está en el estado de Borón y su explicación. En este caso es con la categoría B, exactamente, el cual explica, el cual explica que son aranceles eliminados en 5 etapas iguales, o sea, 20% anual.
Y en la mano derecha pueden ver el caso, el cual según la subpartida indica que su arancel nacional es el 6% y el arancel base del TLC es del 25%, con una liberación del 100%. Aquí, como podemos ver, hemos extraído las medidas impositivas aplicadas a nuestra subpartida, que lo hemos extraído de SUNAT. Como podemos ver, el arancel nacional es de un 6% y debajo está el recuadro de los convenios que mantiene Perú con los diferentes países como China, Brasil, pero en este caso es Estados Unidos el país en el cual nos vamos a centrar, ya que menciona en el último recuerdo, muestra que su arancel base es del 25% con un arancel liberado del 100%. Como pueden ver, como pueden ver, este caso está dividido en 5 etapas iguales porque se desgravan por año exactamente un 20%, pero anualmente la desgravación se va acumulando por año. Por eso los porcentajes suben de 20 en 20 hasta llegar al 100% del, del, del TLC liberado que está del TLC liberado. Producto de la desgravación acumulada, el arancel desgravado para el año 1 será del 20% y exactamente hasta el año 3 habrá disminuido hasta el 10%. Entonces sigue siendo, digamos, un arancel mayor al arancel nacional, por lo que nos conviene acogernos al beneficio arancelario a partir del año 4, ya que el arancel preferencial que vamos a pagar por el acuerdo sería del 5%, ya un porcentaje mucho menor que el arancel nacional. Nos conviene solicitar un certificado o emitir un certificado de origen exactamente a partir del año 4. Criterios de calificación de origen. Se emplean 3 criterios para poder aplicar y ver si alguna mercancía es originaria o no. Las diferencias entre estos criterios de origen son el tipo de materiales que se usan para la elaboración de las mercancías. Por ejemplo, los 3 criterios son TO, REO y EXO. TO significa totalmente obtenido o producido enteramente. Una mercancía se considera originaria debido a que es totalmente producida o producida enteramente. REO, requisitos específicos de origen, que significa una mercancía se considera originaria cuando es producida a partir de materiales o no originarios. Y EXO, empleo exclusivamente de materiales originarios. Es cuando una mercancía originaria se considera originaria cuando es producida exclusivamente a partir de materiales originarios. Requisitos específicos de origen. Los requisitos específicos de origen se aplican sobre las mercancías cuyo proceso productivo se hayan utilizado materiales no originarios. Las siguientes definiciones serían CC, CP y CSP. CC significa cambio de capítulo, es decir, que los materiales no originarios deben estar clasificados en un capítulo diferente a la clasificación de las mercancías. CP es cambio de partida, es decir, que los materiales no originarios deben estar clasificados en una partida diferente a la clasificación de las mercancías. Y CSP es cambio de su partida, lo que significa que los materiales no originarios deben estar clasificados en una subpartida diferente a la clasificación de la mercancía. Del proceso de certificado de origen. Para obtener el certificado de origen, se puede hacer en distintos locales autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo o por la web. Los pasos para obtener este documento, como se ve en la pantalla, son solo 5 pasos. Primero es contar con la clave SOL, la cual te la proporciona la SUNAT. La segunda, debes ingresar al sistema BUSE y autentificar la clave SOL. Después la emisión del certificado, lo cual se debe buscar en una solicitud y emitirlo. El cuarto, llenar los datos del titular, el declarante y el certificado, como los medios de transporte y observaciones. Por último, se debe llenar los datos de la factura de la mercancía a exportar, para la cual se solicita el certificado. Documentos acreditados de origen de las mercancías.
Los documentos de origen sirven para acreditar frente a una autoridad aduanera una importación, de que la mercancía que se lleva se, se detalla se producido en el país que se indica. Algunos de estos documentos son los que se muestran en pantalla, como el certificado de origen, el certificado de origen forma A, el certificado de circulación, y etc. Ahora hablaremos acerca de la OMC. La OMC es la Organización Mundial de Comercio. Es una organización internacional que tiene un objetivo primordial promover el comercio entre países, que fluya con mayor libertad posible. De esta manera contribuir al crecimiento económico y al desarrollo mundial. Esta organización nació en 1995, heredera del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, GATT en siglas en inglés. Este acuerdo provisional de aranceles y comercio por el que se regía después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el nacimiento de la OMC, el comercio mundial, a no disponer de ningún marco o estructura institucional, se vio la necesidad de crear dicha organización. La situación actual del comercio internacional. Dado la interrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial que arrastra desde el 2008. La rápida propagación del COVID y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales en diversos países. Las normas de origen y el comercio internacional son un conjunto de disposiciones técnicas que permiten determinar dónde se ha elaborado el producto, con el objetivo de establecer si el mismo puede recibir trato arancelario preferencial diferente al que reciben diversos otros productos de distintos países de procedencia, que no forman parte de dicho acuerdo en base a política determinada del país al que ingresa. La armonización de las normas de origen. El acuerdo sobre las normas de origen tiene por objeto lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí mismos obstáculos innecesarios en el comercio. Para los países en América del Sur que se han suscrito a tratados de libre comercio, aparte de tener unas medidas preferenciales, también representan retos para los sectores empresariales de las empresas que llevan estas normas al comercio de sus servicios. El impacto en el comercio internacional. Las normas de origen pueden tener diferentes impactos en el comercio agrícola a nivel político, infraestructural y económico. A nivel económico, los efectos son más tangibles, sobre todo a nivel empresarial. Para los gobiernos, el impacto podría estar en la inversión que se debe hacer en la infraestructura, capacitación y agilidad de trámites, tecnología para verificar y asegurar que las normas de origen faciliten el comercio, lo cual repercute, por ejemplo, en una debida recolección de ingresos estatales y generación de divisas por concepto de aranceles. Bueno, conclusiones. Para concluir el trabajo, el desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, ya que al aprovechar sus activos producen mejor y luego intercambian con otros países, los que a su vez ellos producen, pueden seguir produciendo muchas cosas mejores. Otra conclusión como grupo que sacamos fue la importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo político, comercial, cultural a nivel mundial. Otra última conclusión que sacamos como grupo es la importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político, cultural, que ha alcanzado a nivel, mundial un profundo significado, ya que a tal grado que no solo se puede hablar y tan solo un programa de integración. Gracias.